Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, nos ofrece esta hermosísima y potentísima parábola del hijo pródigo, que conviene recordar cuáles son sus protagonistas fundamentales, porque hay tres protagonistas y cada uno juega en ella un papel muy importante, porque se habla del hijo pródigo y efectivamente hay un hijo que se va de casa, de ahí lo de pródigo, pero junto con el hijo hay un padre, ¿eh? Ese padre al que el hijo pródigo le dice: padre, dame mi parte de la herencia, que yo me quiero ir, yo quiero vivir mi vida, yo quiero desarrollar experiencia, yo quiero vivir fuera de aquí, lejos de aquí y vivir mi vida. Y el padre, sin hacerle preguntas, sin hacerle ningún tipo de comentario peyorativo ni emitir ningún juicio, le da la parte que le corresponde de la herencia y el hijo pródigo se va. Y el tercer protagonista es el otro hijo. El hijo pródigo es el hijo menor de ese padre, pero ese padre tiene otro hijo, el hijo mayor. Y el hijo mayor también es muy importante, parece que no. Y su protagonismo aparece al final de la parábola, pero tiene mucho peso y conlleva una lección consciencial y espiritual muy, muy significativa. Por tanto, tenemos tres protagonistas: el padre, el hijo menor o pródigo y el hijo mayor. Podemos decir que el argumento arranca precisamente cuando el hijo pródigo se va de casa, tras haber recibido del padre, sin ningún tipo de reproche, la parte de la herencia que le corresponde. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Vive su vida, efectivamente, vive experiencias múltiples. Él va buscando, como busca todo ser humano, la felicidad, pero busca la felicidad, como también nos pasa a los seres humanos durante una buena parte de nuestro camino en conciencia, busca la felicidad afuera, en los placeres, en la riqueza, en los placeres, en las experiencias de bienestar, en las experiencias que nos resultan agradables, etcétera, etcétera. Y metido en ese mundo de materia, en ese mundo de apariencia, poco a poco va ocurriendo una cosa, y es que el marco se le va estrechando fundamentalmente porque el dinero se le va acabando. Va derrochando, entre comillas, la herencia, y poco a poco su vida deja de tener esos agarres al mundo material, porque entre otras cosas le empiezan a faltar los recursos para tener esos agarres al mundo material. Y empieza a vivir entonces otro tipo de experiencias más dolorosas, más sufridas, que van llevándolo por una noche oscura que le lleva a replantearse cosas, a reformularse cosas, en fin, lo que sabemos muchos por experiencia que ocurre cuando a nuestra vida llegan esas noches oscuras, esos momentos de sufrimiento, ¿no? Que entonces nos preguntamos cosas que hasta ese momento no nos habíamos preguntado, nos planteamos asuntos que hasta ese momento no nos habíamos planteado, nos encontramos y buscamos a personas que antes nunca hubiéramos buscado, o leemos libros o vemos películas que hasta ese momento nunca hubiéramos leído o nunca hubiéramos visto, y el hijo pródigo empieza a hacerse ese replanteamiento. Y hay un momento determinado en la parábola donde el hijo pródigo decide volver a casa. Es una metáfora preciosa porque es la vuelta al hogar. Es decir, el padre, como veremos ahora, representa la divinidad más pura. Es nuestro auténtico hogar. El hijo pródigo abandona el hogar para vivir sus experiencias. Antes hablábamos de que en este plano material nos olvidamos de lo que somos. Percibimos y vivimos el gran olvido. Y el hijo pródigo está ahí metido en ese gran olvido durante mucho tiempo. Pero hay un momento determinado que las circunstancias de la vida, y especialmente las circunstancias de noches oscuras, le impelen, le empujan a una vuelta al hogar, lo cual también significa una paulatina recuperación de la memoria, ir saliendo de ese Alzheimer, ir saliendo de ese olvido. Y el hijo pródigo vuelve a casa. En el momento en el que el hijo pródigo decide volver a casa y vuelve a lo que es su hogar, se producen algunos hechos que de verdad son muy emotivos, enormemente emotivos, muy hermosos en la parábola. Lo primero es que la parábola dice que y el padre lo estaba esperando. Y el padre lo estaba esperando. Al padre no tienen que avisarlo de que está volviendo su hijo. El hijo no tiene que avisar al padre, ni nadie tiene que avisar al padre de que el hijo está volviendo. El padre lo estaba esperando, porque el padre siempre está esperando. La divinidad que está en todo y está en nosotros siempre está esperando. No se va, y como hacía al principio cuando le dio la herencia, no hace juicio, no hay reproche ninguno, porque forma parte de la dinámica lógica de la consciencia, ese apartamiento, ese olvido y ese retorno al hogar. Y el padre lo estaba esperando.
Y el padre lo recibe efectivamente sin ningún reproche, sin ningún juicio, lo abraza, le expresa todo su amor. Y en la felicidad del padre por el regreso del hijo, organiza un banquete de celebración por el regreso del hijo pródigo. Y aquí aparece el tercer protagonista, el hijo mayor. El hijo mayor está trabajando en el campo, en la hacienda del padre, y cuando vuelve, las personas que trabajan también con el padre le dicen, oye, que tu hermano menor ha vuelto, tu hermano ha vuelto, y tu padre ha organizado un banquete para celebrar su regreso. ¿Y el hijo mayor qué hace, Aurelio? El hijo mayor se une a la celebración, el hijo mayor también es feliz por el regreso de su hermano. Pues no, el hijo mayor se enfada. El hijo mayor se enfada y aparece claramente, aunque la parábola no lo denomina así, pero aparece claramente el ego, ese ego que dice, pero padre, yo que estoy aquí contigo permanentemente, no me has hecho nunca una fiesta y a mi hermano que se fue, que ha dilapidado la herencia, le haces una fiesta y lo celebra, esto no es justo, yo no estoy de acuerdo. Y el hermano mayor se niega, se resiste a entrar en la fiesta de celebración. Tú fíjate lo que nos está reflejando esto. El Padre es esa divinidad siempre abierta, que siempre está ahí, donde nunca hay juicio, donde nunca hay reproche. Es siempre nuestro hogar, es siempre nuestra casa, siempre tiene las puertas abiertas de par en par. El hijo pródigo es la experiencia que mayoritariamente vivimos las almas encarnadas en el plano humano, de alejamiento y de paulatino retorno por las propias experiencias de la vida, porque son las propias experiencias de la vida las que nos van posibilitando que vaya saliendo de nosotros una consciencia que ya no es solamente una consciencia como tal, sino que es una consciencia que se ha plasmado, que se ha manifestado por la vida misma. Es como si el hijo pródigo tuviera una inocencia consciente en su interior, pero esa inocencia tenía que madurar a través de la experiencia. Cuando vuelve, el hijo pródigo vuelve con la misma consciencia que tenía, pero expandida. Vuelve con la misma divinidad que tenía, pero expandida por la plasmación de la vida. A esto me viene a la cabeza ahora que la Madre Teresa de Calcuta llamó a esta experiencia la experiencia del amor contra resistencia. Todos somos amor, pero cuando estamos en el contexto de esta vida física, de esta vida material, la práctica del amor se hace muy difícil. Y desde luego, si en este contexto físico y material de baja densidad, con todos los avatares y circunstancias que tiene esta vida, aparece ese amor ya es un amor contra resistencia, es decir, es un amor que somos capaces de plasmar no con el viento a favor, sino con el viento en contra. Y cuando somos capaces de plasmar el amor con el viento en contra, ya somos capaces de plasmarlo en cualquier escenario y en cualquier situación. Y es así como el hijo pródigo vuelve al hogar y a los brazos del padre. Y el hermano mayor, ¿qué es lo que personifica en esta parábola? Pues a la falsa espiritualidad, Aurelio, a la falsa religiosidad, a la transformación de la espiritualidad en un montón de dogmas, de ritos, de cultos, de convenciones, pero que realmente no se integran en el ser humano. Porque es obvio que ese hijo mayor vive junto al padre, es verdad, pero ¿ha aprendido algo del padre? ¿Ha extraído algo del padre? Porque ese padre es amor, lo ha puesto de manifiesto en su comportamiento con el hijo pródigo. Pero el hijo mayor ha aprendido algo, ha extraído algo, a la vista está que no, porque a él lo que le sale es un ego donde lo que hace es protestar y lo que hace es estar disconforme porque el padre celebre la venida del hijo. Ese hijo mayor, estando junto al padre, ese estar junto al padre es puramente un estar aparente, porque no está aprendiendo, no está sacando jugo a esa experiencia, porque si estuviera sacando jugo, insisto, también estaría lleno de amor y desde ese amor celebraría la llegada del hermano. Este hijo mayor, este hijo que no es el pródigo, sino el que está ahí, pone de manifiesto esa religiosidad hueca en la que es fácil caer y en la que tantos seres humanos pueden caer o han caído. Esa religiosidad que simplemente, pues yo voy a no sé qué culto, yo voy a misa, yo voy a no sé qué cosa, yo practico no sé qué rito, yo hago no sé qué cosa, pero realmente, ¿qué le está sacando a eso? Nada, nada. Es algo seco, es algo que realmente no tiene sustancia, es algo que realmente no te está transformando, es algo que realmente no te está impregnando.
las experiencias de vida del hijo pródigo sí lo impregnan para que la conciencia retorne a él y se expanda. Las experiencias estáticas de la norma, del dogma, del culto, del rito que está viviendo el hijo mayor pegado al padre, no le está sirviendo absolutamente para nada. Y termino como termina la parábola, porque la parábola termina con un gran interrogante, porque tal como he planteado el asunto, que es como lo plantea la parábola, la última pregunta es, ¿el hijo mayor termina entrando en el banquete o no entra en el banquete? La realidad es que la parábola no responde a esta pregunta, se queda abierta. El padre le insiste al hijo mayor de que entre en el banquete y ahí se queda. No sabemos si realmente el hijo mayor entra o no entra, se une o no se une a la celebración. Pero creo que, por tanto, el hijo mayor y el hijo pródigo marcan muy bien, definen muy bien dos comportamientos tipos que abundan mucho en el sendero espiritual, y la parábola se decanta clarísimamente por vivir las experiencias. Vive las experiencias. Hay un maestro hindú que decía, en el camino espiritual más vale, entre comillas, pecar por exceso que por defecto. Más vale pecar por exceso que por defecto. Vive la vida hay que vivirla, la vida hay que exprimirla, la vida hay que saborearla. No tengas miedo, atrévete, porque si te quedas ahí como parado, si estás ahí pecando de defecto, realmente no vas a vivir la vida. Y si no vives la vida, no vas a tener la expansión de la conciencia, no vas a vivir esa recuperación de la memoria y el sacarle todo el jugo a lo que la existencia humana conlleva y lo que la existencia humana permite. Es una parábola preciosísima, maravillosa, como tantas que nos brindó Jesús de Nazaret, pero esta en particular, Aurelio, y te agradezco mucho que hablando del libro Dios lo haya remarcado como una piedra angular, es una parábola a la que realmente no se le saca el jugo, no se le extrae la potencia, la lección de vida y la lección de conciencia tan importante que tiene.